En esta primera semana de trabajo en línea de la materia Teorías y Métodos de la Matemática Educativa, participamos en el tercer foro denominado Intereses de la Investigación de la Matemática Educativa y en una segunda parte abordamos las preguntas de investigación. Se analizaron el tipo de preguntas de investigación que se generan dentro de la matemática educativa y vemos a la didáctica de la matemática como una disciplina científica que tiene modelos y métodos propios para la generación del conocimiento y son un gran aporte para plantear las preguntas de investigación en nuestra tesina, que como estudiantes de la maestría en docencia vamos a realizar. El primer texto analizado, un modelo para ayudar a los profesores a reflexionar sobre la actividad matemática que promueven en sus clases, trata de la estructura de un modelo de reflexión, el cual es aplicado en 3 casos de estudio que corresponden a 3 alumnos docentes. En este modelo de reflexión se pudo ver la importancia de que el maestro reflexione antes, durante y después de su clase, procesos que se dan en las diferentes relaciones del triángulo pedagógico. Esto le permite al docente verse en el modo como trata el contenido que enseña y en la forma en cómo lo enseña, así como también la manera como pone en juego los instrumentos en el aula y en cómo da las explicaciones y formuliza los conceptos estudiados en la clase. El segundo texto, denominado Vínculo entre el pensamiento proporcional cualitativo y cuantitativo, el caso de Paulina, en él se presenta un estudio de caso donde se abordan los modelos de enseñanza trabajados durante la propuesta, tras haber revisado las estrategias empleadas por los estudiantes al resolver problemas de razón y proporción simple y directa. En el seguimiento del caso Paulina, el problema de investigación concierne a que esta niña resolvía los problemas de razón y proporción utilizando algoritmos carentes de sentido y significado. La relevancia de esta investigación estriba en el desarrollo del pensamiento cualitativo, en particular sobre la razón y la proporción, y la carga de sentido que se le dio al empleo de algoritmos. Además, evidenció en la resolución de distintas tareas la fuerza que cobró el dato perceptual y el apoyo en su experiencia, lo cual implicó el desarrollo alcanzado en el terreno cualitativo de la proporcionalidad. El tercer texto, la resolución de problemas en los libros de texto, un instrumento para su análisis, se muestra el instrumento para analizar el papel de la resolución de problemas en los libros de texto, desde la descripción del papel otorgado a los libros de texto en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se muestran también ejemplos variables y versátiles de cómo el instrumento de análisis señalado permite analizar y clasificar los tipos de problemas que aparecen en los libros de texto. Y se concluye que el profesor debe desterrar la creencia de que el currículo se reduce al aprendizaje de unos conocimientos recogidos en un libro. El docente se convierte así en un profesional reflexivo y crítico, capaz de utilizar distintas herramientas de trabajo. En cuanto a las preguntas de investigación que se van a plantear en la tesina, se debe tener clara la pregunta del problema a resolver en la investigación. En torno a ella se redactan las preguntas de la propia investigación, las cuales son un paso muy importante porque de ellas depende la claridad del tema, las fuentes en que se van a realizar para responderlas e incluso determinan los individuos que se van a consultar para obtener la información deseada. Las preguntas de investigación son cuestionamientos que hace el investigador para reconocer los puntos que le interesa abordar en su investigación. Cuando las preguntas están planteadas incorrectamente, el razonamiento lógico no entiende cuál es la operación que se debe realizar. Las preguntas de investigación deben contar con las siguientes características. Primero, ser concretas, es decir, no dar cabida a la vaguedad. Segundo, ser claras, es decir, dejar evidente lo que se pregunta. Ser precisas, esto es, puntuales y exactas en lo que preguntan. Estar completas, es decir, sobre todo que contengan sujeto o predicado. Siempre deben contener un adverbio de pregunta. Es importante plantear el problema a través de una o varias preguntas que se resolverán durante el proceso de investigación.
Por ello, la pregunta no siempre comunica el problema en su totalidad, ya que cada problema requiere de un análisis en lo particular. Las preguntas no deben ser demasiado generales, ya que no conducen al aspecto concreto de la investigación. Las preguntas no deben usar términos ambiguos ni abstractos. Constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el estudio. Evitar preguntas que generen una gran cantidad de dudas. Las preguntas deben de ser precisas. Las preguntas deben establecer los límites temporales y espaciales del estudio a realizar.